¿Qué sucede cuando el vicepresidente de Estados Unidos le da $1 a una persona sin hogar, sin saber que el gesto cambiará el destino de una América dividida? El cielo gris de Washington pesaba sobre mis hombros como el peso de promesas no dichas. J. de Vance estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando las primeras gotas de lluvia golpear el cristal. Detrás de él había una pila de documentos que requerían la atención inmediata del vicepresidente de los Estados Unidos. Pero sus pensamientos estaban lejos de los papeles con sellos estatales. Señor vicepresidente, tiene una reunión con el Comité de Defensa en 1 hora. La voz del asistente sacó a Vance de su ensoñación. Cancelalo, respondió sin darse la vuelta. Lo siento. Cancelar todas las reuniones de hoy. Diles que estoy enfermo. O piensa en otra cosa. Pero, señor. Es una orden. La voz de Vance sonó suave pero decidida. Y una cosa más, Mark. No quiero escolta hoy sin seguridad. Con el debido respeto, señor, esto es una violación del protocolo. Servicio de seguridad. Al diablo con el protocolo. Finalmente Vance se volvió hacia su asistente. Había algo en sus ojos que Mark nunca había visto antes. ¿Fatiga? ¿Determinación? No voy a desaparecer para siempre. Solo necesito un día. Un día sin cámaras, sin reporteros, sin gente que escucha pero no oye. 15 minutos después, el vicepresidente estadounidense, vestido con unos vaqueros desgastados, una camisa sencilla y una gorra de béisbol con el logo del equipo de béisbol Cincinnati Reds, salió de su residencia en un modesto Chevrolet. El servicio de seguridad recibió órdenes estrictas de no seguirlo, y aunque esto causó verdadero pánico entre el personal, nadie se atrevió a desobedecer la orden directa del vicepresidente. Vance sabía a dónde iba. Hogar. No a un apartamento de lujo en Washington, sino a un verdadero hogar, Middletown, Ohio. Una pequeña ciudad industrial donde pasó su infancia. Un lugar donde cada piedra lo recordaba como un niño descalzo, y no como el hombre cuyo rostro ahora era conocido en todo el país. Encendió la radio. La voz del presentador de noticias enumeraba sistemáticamente los problemas del país, el creciente desempleo. Una crisis en el sistema de atención sanitaria. Un aumento en el número de veteranos sin hogar. Los dedos de Vance se apretaron sobre el volante. Números, estadísticas, porcentajes. No se veían rostros detrás de ellos. Las personas reales que están detrás de estos datos secos. El pueblo por el que un día se dedicó a la política. 2 horas después se detuvo en una gasolinera. El tanque estaba casi vacío y el propio Vance necesitaba café para ahuyentar el cansancio. Una extraña sensación de libertad lo llenó. Nadie aquí sabía quién era. Nadie esperaba de él declaraciones programáticas ni sonrisas diplomáticas. Después de pagar la gasolina y comprar una taza de café caliente, Vance ya se dirigía al auto cuando lo notó. El hombre estaba parado en la entrada de la tienda en la gasolinera. Una chaqueta militar hecha jirones, una barba enmarañada y un cartel de cartón en sus manos, veterano. Afganistán. Ayuda en todo lo que puedas. En el pecho hay fichas militares deslustradas. Había ese vacío en los ojos que Vance había visto con demasiada frecuencia en los soldados que regresaban de la guerra. Sus miradas se cruzaron por un momento, la del vicepresidente de Estados Unidos y la del veterano sin hogar pidiendo limosna. 2 ciudadanos del mismo país, separados por un abismo de estatus social, pero unidos por el hilo invisible de una tierra común. Señor, la voz ronca del veterano rompió el silencio, ¿podría ayudarme? Al menos $1 para comida. Algo en esa voz hizo que Vance se detuviera. Se acercó lentamente al hombre, observando los demonios de su rostro. Ojos hundidos, arrugas alrededor de los ojos, demasiado profundas para su edad. ¿Cómo te llamas?, preguntó Vance, sorprendido por su propia pregunta. El hombre vaciló, como si no esperara que nadie le preguntara su nombre. Miguel. El actor Michael Renn se convirtió en actor en 1963 en la película de 1964 The New York Times. ¿Afganistán? Vance asintió hacia las fichas. Kandahar, respondió brevemente Michael. 3 viajes de negocios.
El último terminó, no muy bien. Vance extendió su mano. James se presentó, usando su segundo nombre. James David. La mano de Michael era áspera y callosa, la mano de un hombre acostumbrado al trabajo duro. ¿Ya desayunaste, Michael? El malentendido se reflejó en el rostro del veterano. Yo, no, señor. Entonces vámonos. Vi un café al otro lado de la calle. Y por favor, dejad de chupar. No soy tu comandante. Michael vaciló, con sospecha en sus ojos. No soy un caso de caridad, dijo con repentina firmeza en su voz. No soy la Cruz Roja, respondió Vance con una leve sonrisa. Solo una persona que prefiere no desayunar sola. Además, necesito noticias de estos lugares. No he estado en Ohio desde hace mucho tiempo. Cruzaron la calle y entraron en un pequeño café que olía a tocino frito y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas del Ohio industrial durante su apogeo. Vance eligió una mesa en la esquina, lejos de las ventanas. La camarera, una mujer de mediana edad con rostro cansado y amable, trajo el menú. ¿Qué vais a pedir, muchachos? Dos desayunos completos, respondió Vance sin siquiera mirar el menú. Y café. Mucho café. Michael permaneció sentado tenso, como si esperara que le pidieran que se fuera en cualquier momento. Su mirada vagó por la habitación, observando las salidas, evaluando la situación, un hábito que le quedaba de la guerra. ¿Eres local?, preguntó Vance, sorbiendo su café. Solía serlo, Michael se encogió de hombros. De Cincinnati. Regresé después de mi tercer viaje de negocios. Pensé que empezaría todo de nuevo, se quedó en silencio, mirando dentro de la taza. Pero algo salió mal, terminó Vance por él. Una sonrisa amarga tocó los labios de Michael. Todo salió mal. Trastorno de estrés postraumático, insomnio, pesadillas. Empecé a beber para ahogarlo. Perdí mi trabajo. La esposa no soportó y se fue, llevándose a su hija. Luego le quitaron la casa por deudas. Él miró hacia arriba. Una clásica historia americana, ¿eh? Vance permaneció en silencio. Había escuchado cientos de historias similares. Leo informes, estadísticas y notas analíticas. Pero una cosa es tener números en el papel y otra muy distinta es tener una persona viva frente a ti. ¿Ha intentado obtener ayuda a través del programa de asistencia a veteranos?, preguntó Vance, intentando mantener la voz neutral. Michael se rió, y había más amargura en esa risa que diversión. ¿Programa de apoyo? ¿Hablas en serio? 8 meses de espera para ver a un psicólogo. Medicamentos que solo empeoran las cosas. Burocracia que hace querer aullar. Hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo más divertido? Pido limosna al mismo país por el que estuve dispuesto a morir. La camarera trajo el desayuno, huevos revueltos con tocino, tostadas y patatas. Michael comía sin parar, intentando no demostrar lo hambriento que estaba, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Y tú?, preguntó con la boca llena. ¿Qué te trajo por estos lares? Vance rompió un trozo de tostada, pensando su respuesta. Crecí no muy lejos de aquí. En Middletown. ¿En serio? Michael levantó las cejas. Entonces, ¿huiste de este agujero a la primera oportunidad? Podría decirse que sí, se sorprendió Vance hablando con franqueza por primera vez en mucho tiempo. Ejército, luego universidad, facultad de Derecho. Subí la escalera social, tal como lo soñó mi abuela. Tus padres probablemente estén orgullosos. Una sombra cruzó el rostro de Vance. Mi madre luchó con la adicción durante la mayor parte de mi vida. Fui criado por mi abuela. Ella era una mujer increíble. Duro como el acero. Ella creía que yo podía llegar a ser algo más que, se quedó en silencio. Que el ciudadano medio de Middletown, terminó Michael por él con comprensión. Sí, Vance lo miró a los ojos. Pero a veces me pregunto si me he alejado demasiado de mis raíces. Michael dejó el tenedor y miró atentamente a su interlocutor. ¿Sabes qué me molesta de los políticos?,
Preguntó inesperadamente. Todos pretenden entendernos. Clase media, gente trabajadora, la verdadera América, son frases que se repiten en la televisión. Pero ninguno de ellos tiene la menor idea de cómo vivimos. Vance sintió que su pulso se aceleraba. Se encontró exactamente en la conversación que su alma anhelaba, una conversación sin filtros, sin corrección política, sin tener en cuenta los índices de audiencia ni las encuestas. Sobre todo este nuevo vicepresidente, continuó Michael, sin notar cómo su interlocutor se tensaba. Vance. Vienen de los mismos lugares que nosotros. Escribió un libro sobre lo difícil que es la vida para la gente común. Y ahora se sienta en su oficina en Washington y firma papeles que solo complican nuestras vidas. ¿No crees que podría haber mantenido el contacto con sus raíces? Preguntó Vance con cautela. Michael meneó la cabeza. El poder cambia a las personas, James. Siempre. Olvidan de dónde vienen tan pronto como se ponen un traje de $2,000. Vance giró pensativamente su taza de café entre sus manos. ¿A dónde te diriges? Preguntó después de una pausa. A ningún lugar en particular, dijo Michael encogiéndose de hombros. Vago por el país. A veces puedes ganar dinero extra en una granja o en una obra de construcción. Vance tomó una decisión antes de tener tiempo de considerar todas las consecuencias. Voy a Middletown. Puedo llevarte si lo deseas. ¿Por qué necesitas esto? La voz de Michael volvió a sonar sospechosa. Vance lo miró a los ojos. Quizás simplemente no quiero estar solo. Michael estudió su rostro como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Eres un tipo extraño, ¿lo sabes? Pero, gracias. Acepto la oferta. Cuando salieron del café, la lluvia ya había parado y el sol se asomaba tímidamente detrás de las nubes. Vance se dirigió hacia su auto, seguido por Michael, agarrando contra su pecho una maltratada mochila militar que contenía todas sus pertenencias. Sabes, dijo Michael mientras subían al auto, eres la primera persona en mucho tiempo que no se limitó a lanzarme una moneda, sino que me miró a los ojos y me escuchó. Tal vez la gente simplemente necesite mirarse a los ojos más a menudo, respondió Vance mientras encendía el motor. Se dirigieron hacia el corazón del cinturón del óxido de Estados Unidos, donde comenzó la historia de J.D. Vance. En ese momento, ninguno de los dos sospechaba que ese encuentro casual cambiaría el destino no solo de ellos dos, sino también del país entero, cuyos hilos invisibles se entrelazaron en un solo nudo en una gasolinera en la carretera entre Washington y Middletown. Ahora crearé un nuevo artefacto para el segundo capítulo completo. And Artifact Identifier igual a capítulo 2 completo tipo igual a texto / Markdown título igual a almohadilla. La carretera se extendía ante ellos como una cinta gris que conducía al corazón del cinturón del óxido de Estados Unidos. Había pocos coches, esta ruta hacía tiempo que había perdido su popularidad, al igual que las ciudades por las que pasaba. Vance conducía con confianza, mirando a su pasajero de vez en cuando. Michael se sentó con la frente apoyada contra el cristal y observó el paisaje pasar. ¿Hace tiempo que no estás por aquí?, preguntó Vance, rompiendo el silencio. Michael se enderezó, frotándose el cuello. Unos 3 años, probablemente. La última vez que pasé por aquí, cuando aún había esperanza, no terminó la frase. ¿Esperanza de qué? Que el sueño americano no solo existe en los discursos de los políticos, se rió Michael. Sabes, regresé de Afganistán con un corazón púrpura y la creencia de que había hecho algo importante. Que defendió a su país. Y luego me di cuenta de que al país no le importan personas como yo. El agarre de Vance en el volante se hizo más fuerte. Estas palabras dan en el blanco con demasiada precisión. Durante su carrera política, pronunció docenas de discursos sobre el heroísmo de los soldados estadounidenses y el deber de la nación hacia aquellos que arriesgaron sus vidas por su seguridad. Pero ¿cuántos cambios reales fue capaz de realizar? ¿Cuántos programas de apoyo a veteranos funcionaron realmente? No todos los políticos son criaturas sin alma, dijo en voz baja. Ah, ¿de verdad? Michael se volvió hacia él. ¿Tienes idea de lo que es regresar de la guerra y darte cuenta de que tu propio país no está preparado para tu regreso,
¿Cómo es esperar meses para ver al médico que te prometieron en un comercial de televisión? ¿Cómo es tener que rellenar formularios y cuestionarios interminables, demostrando una y otra vez que tus lesiones son reales? El camino que tenía por delante empezó a estrecharse. A ambos lados aparecieron las primeras señales de que se acercaba una zona industrial, almacenes abandonados, carteles publicitarios oxidados que prometían productos que hacía tiempo que habían dejado de producirse. Vance dudó, entiendo tu decepción. Aquí. Mako dio un puñetazo en el salpicadero. Eso es exactamente lo que dicen. Entendemos su decepción. Como si se tratase de una decepción más que de una traición. Es como si simplemente nos hubieran rechazado del baile de la escuela en lugar de dejarnos morir en las calles. Hizo una pausa cuando notó que aparecía un cartel más adelante que decía Bienvenido a Middletown. Pintura descolorida, metal doblado, el símbolo de una ciudad que en sí misma era solo una sombra de su pasado. Bienvenido a la capital del sueño americano, murmuró Vance, disminuyendo el ritmo. Mako le dirigió una mirada interrogativa. ¿De verdad eres de aquí? Cada piedra me recuerda cuando era niño, respondió Vance, girando hacia la calle principal. Middletown los recibió con silencio y vacío. La otrora bulliciosa calle principal ahora estaba llena de escaparates tapiados. Se alquila, se vende, cerrado para siempre, estos anuncios se han convertido en los nuevos residentes de la ciudad. Bendita sí, suspiró Mako. ¿Y esta, es tu casa? Solía serlo, Vance detuvo el auto cerca del antiguo edificio de la biblioteca. ¿Te imaginas? Yo venía aquí todos los días después de la escuela. Este era el único lugar donde podía hacer mis tareas en paz. ¿Por qué no en casa? Vance se rió entre dientes. Mi madre, ella tenía problemas. Drogas. Hombres. Escándalos constantes. El hogar era un campo de batalla, no un lugar de aprendizaje. Salió del coche y se dirigió hacia el edificio de la biblioteca. Mako lo siguió, sosteniendo su mochila hecha jirones. La biblioteca, curiosamente, todavía estaba abierta. Dentro estaba fresco y tranquilo y olía a libros viejos y a madera. Jaime, James David. La anciana detrás del mostrador parecía sorprendida. Dios mío, no puedo creer lo que veo. Vance se quedó helado. No pensó en el hecho de que podrían reconocerlo. Y ciertamente no esperaba que nadie recordara su segundo nombre. ¿Señora Wilson? Sonrió tensamente. Todavía estás aquí. ¿Dónde debería estar? La mujer salió de detrás del mostrador. Alguien tiene que preservar esta isla de civilización. Su mirada se dirigió a Michael y su sonrisa se desvaneció levemente. ¿Y esto? Mi amigo, respondió rápidamente Vance. Miguel. Él es un veterano. Afganistán. Los ojos de la señora Wilson se abrieron con comprensión. Bienvenido a casa, joven. Aunque la casa ya no es lo que era. Michael asintió torpemente. Estaba claro que se sentía incómodo en aquella tranquila morada de libros. Solo pasamos a saludar, dijo Vance. Le estoy mostrando la ciudad a mi amigo. Entonces no te entretendré, dijo la señora Wilson, sonriendo comprensiva. Pero mira otra vez. Guardé tu libro favorito, James. Cuando Vance salió de la biblioteca, sintió que la tensión lo abandonaba. Mako lo miró con curiosidad. ¿Te conoce como James? Preguntó. No me gusta usar mi nombre de pila, respondió Vance evasivamente. Demasiados recuerdos. Subieron al coche y continuaron su camino. Vance los guió por calles familiares, señalándoles lugares de su infancia. Había una fábrica aquí donde trabajaba mi abuelo. Cerrado en los años 90. Y allí, señaló un terreno baldío cubierto de maleza, había un cine. El mejor lugar de la ciudad. ¿Qué pasó con esta ciudad? Preguntó Mako, mirando otro edificio de fábrica abandonado. Lo mismo ocurre con todo el cinturón del óxido, respondió Vance. Globalización. Subcontratación. Automatización. La producción se trasladó a China y México.
Y con él se fueron el empleo, la esperanza y el futuro. Giró hacia una calle tranquila bordeada de hileras de casas modestas. Algunas estaban bien cuidadas, con jardines bien cuidados. Otros parecían abandonados, con ventanas rotas y techos derrumbados. Vance se detuvo cerca de una de estas casas. Un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y una puerta de entrada tapiada. Aquí es donde crecí, dijo en voz baja. Con mamá y abuela. Michael miró la casa en silencio, como si intentara imaginar al joven Vance subiendo corriendo esas escaleras, jugando en ese patio. Me resulta familiar, dijo finalmente. Tuve una infancia similar. Solo teníamos un remolque, no una casa. Vance salió del auto y Michael lo siguió. Se acercaron a la casa, caminando con cuidado por el sendero cubierto de vegetación. Mi abuela, comenzó Vance, mirando las ventanas vacías, era una mujer increíble. Duro como el pedernal. Pasó por la Gran Depresión, por la pobreza, por la violencia doméstica. Y aún así, ella se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y mantenernos. El mío también, respondió Michael en voz baja. Ella murió mientras yo estaba en Afganistán. Ni siquiera pude asistir al funeral. Vance se quedó en silencio. Recordó a su abuela, sus brazos fuertes, su inquebrantable creencia en que podía salir de ese lugar y convertirse en alguien más. También recordó a su madre, una mujer hermosa pero destrozada, que buscaba constantemente consuelo en las drogas y en los brazos de hombres al azar. Caminaron alrededor de la casa y se detuvieron en el patio trasero. El viejo árbol todavía estaba allí, aunque sus ramas ya no eran tan extensas como en los recuerdos de Vance. Aquí es donde construí mi primer fuerte, dijo con una sonrisa. Tenía probablemente unos 8 años. Mi abuela me dio unas tablas viejas y un martillo. Ella dijo que un hombre debería poder construir. Y mi padre me enseñó a cazar, respondió Mako. Dijo que un hombre debería poder conseguir comida. Fue muy útil en Afganistán, ¿sabes? De repente, Vance notó movimiento dentro de la casa. Una sombra atravesó la ventana sucia. ¿Hay alguien ahí?, se tensó. Michael se enderezó instantáneamente y sus instintos de soldado tomaron el control. Quédate aquí, susurró, acercándose lentamente a la puerta trasera. No, espera, Vance le agarró la mano. Podría ser cualquiera. Sin hogar. Drogadicto. Más aún, Michael se liberó con cuidado. Vi tipos así en Kandahar. Son impredecibles cuando tienen miedo. Antes de que Vance pudiera objetar, Michael ya estaba en la puerta. Vance lo siguió, maldiciéndose por haberlos traído aquí. La puerta trasera estaba entreabierta. Michael la empujó suavemente y entró. Vance lo siguió, intentando caminar lo más silenciosamente posible. Dentro, la casa olía a madera húmeda y podrida, y a algo más, desesperación, si la desesperación podía tener olor. Caminaron por la cocina donde la abuela de Wens una vez preparó sus famosos platos. Ahora solo era una habitación vacía con el techo derrumbado y vidrios rotos. En la sala encontraron la fuente del movimiento. Un joven, de apenas 20 años, estaba sentado en un rincón, abrazándose las rodillas con las manos. Sus ojos se abrieron de miedo cuando vio a Vance y Mako. Oye, chico, dijo Mako suavemente, levantando las manos en un gesto tranquilizador. No te haremos daño. El joven se apretó contra la pared, como si quisiera fundirse con ella. Yo no tomé nada, lo juro, murmuró. Solo busco un lugar para pasar la noche. Vance sintió que algo se apretaba en su pecho. Este joven podría haber sido el mismo hace 20 años, si no fuera por su abuela, si no fuera por su fe, por su apoyo. Soy James, dijo acercándose al niño. Este es mi amigo Mako. ¿Y tú? Taylor, respondió el joven con incertidumbre. Mira, si esto es de tu propiedad, me voy. No hay problema, ¿de acuerdo? Esta fue mi casa una vez, respondió Vance. Pero ahora no es de nadie. ¿Qué te trae por aquí, Taylor? El joven miró hacia abajo. Mi madre me echó de casa. Su nuevo novio, bueno, no nos llevamos bien.
Estoy buscando trabajo, pero es difícil encontrar algo aquí. Vance y Michael intercambiaron miradas. Ambos vieron un reflejo de sí mismos en este chico, vidas diferentes, pero historias similares. ¿Tienes algún lugar donde comer?, preguntó Michael. Tyler se encogió de hombros. Almuerzos gratis en la iglesia los martes y jueves. Los demás días, depende de la suerte. Vance sacó su billetera y sacó todo el dinero en efectivo que tenía, unos $300. Tómalo, le entregó el dinero a Tyler. Encuentra un lugar normal, come algo caliente. Tyler miró el dinero como si fuera una serpiente lista para morder. No acepto limosnas. No es una limosna, respondió Vance. Es una inversión. Yo era igual que tú. Y alguien me ayudó. Ahora es mi turno. Michael observó esta escena con una expresión inescrutable en su rostro. Mientras salían de la casa, dejando a Tyler atónito con el dinero, finalmente habló. ¿De verdad eras el mismo? Sí, respondió Vance. Solo que yo tuve más suerte. Yo tuve una abuela que creyó en mí. Y los profesores que me apoyaron. Y el ejército, que me dio disciplina y propósito. Caminaron de regreso al coche en silencio. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo de dorado las fábricas abandonadas, como si intentara devolverlas a su antigua gloria. ¿Y ahora hacia dónde?, Mako preguntó mientras subían al coche. Hay un lugar que quiero mostrarte, respondió Vance mientras encendía el motor. Abandonaron Middletown y tomaron un camino estrecho hacia las colinas. Unas millas más tarde, Vance giró hacia un camino de tierra que conducía a una fábrica de acero abandonada. El enorme edificio, con su techo derrumbado y sus ventanas vacías, parecía el esqueleto de un dinosaurio extinto en un pasado lejano. Mi padre trabajaba aquí, dijo Vance, deteniendo el coche. Antes de dejarnos. Era un trabajador del acero. Dijo que estaba creando la columna vertebral de Estados Unidos. Salieron del coche y caminaron hasta las puertas de la fábrica. Una cadena con candado bloqueaba el paso, pero cerca había un hueco en la valla, lo suficientemente ancho para que pasara una persona. ¿Estás seguro que quieres ir allí?, preguntó Michael mirando el edificio en ruinas. No, respondió Vance. Pero siento que debería hacerlo. Se abrieron paso a través del hueco y entraron en el recinto de la planta. Habían piezas de equipo, piezas oxidadas y fragmentos de vidrio tirados por ahí. La naturaleza iba recuperando poco a poco la tierra, las malas hierbas crecían entre las losas de hormigón y las paredes estaban cubiertas de musgo y líquenes. Entraron al taller principal, una enorme sala de techo alto donde antaño rugían los hornos que convertían el mineral en acero. Ahora había silencio aquí, roto solo por el sonido de sus pasos y el aliento del viento caminando por las aberturas vacías. ¿Te imaginas? Había cientos de personas trabajando aquí, dijo Vance, mirando a su alrededor. Fabricaban acero para rascacielos, puentes, coches. Creamos el futuro con nuestras propias manos. ¿Y ahora?, preguntó Michael. Y ahora este futuro se está construyendo en China, respondió Vance con amargura. Y estas personas, algunas de ellas bebieron hasta morir, algunas de ellas se volvieron adictas a los opioides, algunas de ellas simplemente se dieron por vencidas. Su voz resonó en las paredes, creando la impresión de que la propia fábrica le respondía, estando de acuerdo con cada palabra. Subieron una escalera destartalada hasta una plataforma de observación que ofrecía una vista de toda la planta y sus alrededores. El sol se estaba poniendo, pintando el paisaje de tonos rojos, como la sangre que fluía de las heridas de un gigante moribundo. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, dijo Vance, apoyándose en la barandilla. No se trata solo de edificios y coches. Así es la vida. Cuando una planta así cierra, muere una ciudad entera. La gente está perdiendo no solo sus empleos, sino también su significado. Orgullo. Autorrespeto. Michael permaneció en silencio, mirando a la distancia. Su rostro estaba impasible, pero una tormenta de emociones se podía ver en sus ojos. Cuando regresé de Afganistán, dijo finalmente en voz baja, no podía dormir. Pesadillas.
Recuerdos retrospectivos. Cada sonido agudo me transportaba allí, al polvo y a la sangre. Hizo una pausa. El médico me recetó opioides. Dijo que ayudarían. Y ayudaron, por un tiempo. Vance se giró para mirarlo. ¿Te has vuelto adicto? Como la mitad de los veteranos que conozco, dijo Michael encogiéndose de hombros. Al principio era medicina. Luego, una muleta. Y luego, todo lo que me queda. Se sentó en un bloque de hormigón, con la cabeza gacha. Lo perdí todo, James. Trabajar. Familia. Casa. Dignidad. ¿Entiendes lo que significa pedirle limosna a los autos que pasan? ¿Permanecer con la mano extendida cuando estás acostumbrado a proteger a los demás? Vance se sentó a su lado, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo saliste?, preguntó. ¿Quién dijo que salí? Michael sonrió amargamente. Ya llevo 3 meses limpio. Pero cada día es una batalla. Todos los malditos días pienso en lo fácil que sería encontrar una solución y simplemente dejarlo todo ir. Miró a Vance y había tanto dolor en sus ojos que Vance tuvo que darse la vuelta. ¿Sabes qué es lo peor? Todavía amo este país. A pesar de todo, todavía creo en ella. En lo que pudo haber sido. En lo que debería ser. Las palabras golpearon a Vance con la fuerza de un tren de carga. Él, el vicepresidente de los Estados Unidos, estaba sentado aquí, sobre las ruinas del sueño americano, junto al hombre que había sido traicionado por ese sueño, pero que todavía creía en él. Yo también, respondió Vance en voz baja. Yo también lo creo todavía. El sol casi se había puesto, sumergiendo la planta en el crepúsculo. El viento se levantó, trayendo consigo el olor de la lluvia que se acercaba. Tenemos que irnos, dijo Vance, poniéndose de pie. Pasaremos la noche en un motel de la ciudad. Mientras bajaban por el rellano, el escalón de madera bajo el pie de Michael se agrietó de repente. Perdió el equilibrio y cayó, logrando agarrarse a la barandilla en el último momento. ¿Tonterías?, maldijo, colgando sobre el abismo. Vance reaccionó instantáneamente. Se inclinó y agarró el brazo de Michael, tratando de retenerlo. «Esperar», gritó. «Te sacaré». Pero la barandilla a la que se agarraba Michael empezó a alejarse de la pared. Vance hizo todo lo posible para intentar levantarlo, pero fue en vano. Michael era demasiado pesado y su posición demasiado inestable. «Déjalo ir», gritó Michael. «Caerás conmigo». «De ninguna manera». Vance apretó los dientes con tensión. «Espera, bendita sea». En ese momento, algo cambió en los ojos de Michael. Ante él no veía a un simple compañero de viaje cualquiera, sino a un hombre dispuesto a arriesgarse por el bien de otro. Quizás por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida le importaba a alguien más. Con una nueva oleada de fuerza, Michael agarró el borde de la plataforma con su otra mano y, con la ayuda de Vance, logró levantarse y escapar de la trampa mortal. Ambos cayeron al suelo de cemento, respirando con dificultad. «Gracias», exhaló Michael cuando pudo hablar. «Podrías haber muerto». «Tú habrías hecho lo mismo», respondió Vance. Se tumbaron sobre el frío hormigón, mirando las primeras estrellas que aparecían en el cielo que oscurecía. «Sabes», dijo Michael después de una larga pausa, «por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien se preocupaba». Vance guardó silencio mientras digería estas palabras. A algunas personas les importa. ¿No es ese el objetivo de todo esto? ¿No es eso lo que toda persona anhela, saber que su vida, su dolor y sus esperanzas le importan a alguien más? Cuando finalmente bajaron y abandonaron el recinto de la fábrica, estaba completamente oscuro. Subieron al coche y regresaron a la ciudad, cada uno perdido en sus pensamientos. «Hay un motel barato en las afueras», dijo Vance, rompiendo el silencio. «Podemos pasar la noche allí y por la mañana decidiremos qué hacer a continuación». Michael asintió, mirando por la ventana. «Gracias», dijo tan bajo que Vance apenas pudo oírlo. «Por todo esto. Por verme como una persona y no solo como un mendigo sin hogar».
Vance sintió que algo dentro de él se rompía. Todos sus discursos, programas y planes políticos, ¿qué significaban para gente como Mako? Hermosas palabras, promesas vacías. Pero lo único que había que hacer era ver a la persona, mirarla a los ojos y escuchar su historia. Llegaron al motel, un edificio destartalado con un cartel de neón intermitente. Vance pagó 2 habitaciones, pero Mako lo detuvo. Con uno basta, dijo. Yo, no quiero estar solo hoy. Demasiados recuerdos. Vance asintió con comprensión. La estrecha habitación con 2 camas individuales olía a humedad y a ambientador barato. Mako se sentó en la cama, sacó una fotografía hecha a jirones de su mochila y la miró durante un largo rato. Mi hija, dijo al notar la mirada de Vance. Ella tiene 8 años ahora. No la he visto desde hace más de un año. Vance se sentó frente a él. ¿Por qué? Mi ex no quiere que me comunique con ella. Dice que soy un mal ejemplo. Su voz vaciló. Y, sabes, ella tiene razón. ¿Qué clase de padre soy yo? Drogadicto sin hogar. Un ex drogadicto, lo corrigió Vance. Y podrás cambiar tu vida. Michael lo miró con tanta esperanza desesperada que el corazón de Vance se hundió. ¿De verdad crees esto? ¿Después de todo lo que has visto hoy? ¿Después de todo lo que sabes sobre gente como yo? Creo en ello más que nunca, respondió Vance con firmeza. Porque hoy no vi ni estadísticas ni números. Te vi. Un hombre que ha pasado por el demonios y todavía es capaz de ayudar a otro. Un hombre que, a pesar de todo, todavía ama a su país. Mako bajó la cabeza, ocultando las lágrimas que brotaban de sus ojos. Eres un tipo extraño, James, dijo con voz ronca. No como los demás. Tú también, respondió Vance. Se sentaron en silencio hasta que Mako volvió a hablar. Tengo que decirte algo, Mako miró a Vance directamente a los ojos. Hoy, en la fábrica, cuando estaba colgado sobre el abismo, te reconocí. No eres James David. Usted es el vicepresidente J. de Vance. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mohoso de la habitación del motel. Vance se quedó paralizado, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se han quitado todas las máscaras. Todos los muros se derrumbaron. ¿Hace cuánto que lo sabes? Preguntó después de una larga pausa. Michael se reclinó contra la cama, sin apartar la mirada del vicepresidente. Sospeché algo más en el coche. Tu discurso es demasiado correcto para un hombre común y corriente de clase trabajadora. Pero solo me convencí en la fábrica, cuando intentaste salvarme. La luz cayó sobre tu rostro de cierta manera y te reconocí. Estás en las noticias todas las noches. Vance se levantó y caminó hacia la ventana. Más allá del cristal sucio se encontraba Middletown, la ciudad de su infancia, la ciudad que había abandonado para ascender a la cima del poder. Una ciudad que seguía muriendo lentamente sin él. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Se volvió hacia Mako. ¿Por qué no me dijiste quién eres realmente? Replicó Mako. ¿Decidiste jugar al buen samaritano? ¿O estaba recopilando material para otro discurso sobre la América olvidada? Había amargura en su voz, pero no ira. Más bien, decepción. Quería un día sin protocolo, respondió Vance en voz baja. Un día sin guardaespaldas, sin asistentes, sin cámaras vigilando cada uno de mis movimientos. Un día en el que pude hablar con la gente como ser humano, no como político. ¿Y cómo te sientes? Mako preguntó con una ligera sonrisa. ¿Disfrutaste siendo un mortal común y corriente? Vance se acercó a su cama y se sentó, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Nunca dejé de serlo, afirmó. A pesar del título, a pesar del poder, a pesar de todos estos atributos, por dentro sigo siendo el mismo chico de Middletown que soñaba con cambiar el mundo. ¿Y qué pasó con ese sueño? Mako se inclinó hacia adelante. Porque, ya sabes, desde mi perspectiva el mundo no ha cambiado mucho para mejor. Vance miró hacia arriba. Había un cansancio en sus ojos que habitualmente ocultaba con tanto cuidado al público. No tienes idea de lo difícil que es, dijo.
El sistema es como una enorme máquina con 1000 partes móviles. Tiras de una palanca y otras 10 piezas empiezan a moverse en direcciones impredecibles. No intentes alimentarme con este fracaso político, espetó de repente Mako. No soy votante en un mitin. Soy un hombre que mendiga al costado del camino porque su sistema me rompió y me tiró a la basura. Vance se estremeció como si lo hubieran golpeado. Estas palabras están demasiado cerca de la verdad. Tienes razón, dijo después de una pausa. Es mi culpa. Todos somos culpables. Hablamos de apoyar a los veteranos, luchar contra la crisis de los opiáceos, restaurar empleos, pero al final, todo se reduce a discursos y juegos políticos. Mako se levantó y caminó por la pequeña habitación. Su rostro expresaba una lucha interna. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo finalmente. Yo voté por ti. Creí que un hombre de Middletown, que había visto toda esta destrucción de primera mano, que había escrito un libro sobre los Hillbillies, finalmente podría hacer una diferencia. Estas palabras golpearon a Vance más fuerte que cualquier acusación. Recordó sus promesas, su determinación de cambiar el sistema desde dentro. ¿Cuándo y cómo empezó a hacer concesiones? Lo intenté, dijo en voz baja. Realmente lo intenté. Pero. ¿Pero qué? Mako lo interrumpió. ¿Demasiado difícil? ¿Demasiados obstáculos? ¿O es simplemente más conveniente dejarse llevar y disfrutar de los privilegios del poder? Se acercó a Vance y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes cuántos de mis amigos se suicidaron después de regresar de Afganistán? 17. 17 chicos que estaban dispuestos a morir por su país, pero no pudieron vivir en él después de la guerra. Vance permaneció en silencio. ¿Qué podría decir? ¿Qué palabras podrían siquiera acercarse a la magnitud de esta tragedia? Lo siento, dijo finalmente. ¿Una lástima? Mako negó con la cabeza. Tienes poder, Vance. Poder real. Podrías cambiar algo. Pero en lugar de eso huyes, haces el papel de una persona normal y mañana vuelves a tu oficina y continúas firmando los mismos papeles. Vance se levantó lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió cansancio, sino verdadera rabia. No en Mako, sino en el sistema, en las circunstancias, en mí mismo. ¿Crees que no lo intenté? Dijo levantando la voz. Propuse un nuevo programa para apoyar a los veteranos y fue rechazado en el Congreso. Abogué por la financiación de centros de rehabilitación para combatir la adicción a los opioides y me calificaron de blando con el crimen. Traté de resistirme a las corporaciones que trasladaban su producción al extranjero y me explicaron que este era el proceso inevitable de la globalización. Se detuvo, respirando con dificultad. Pero tienes razón. Empecé a rendirme. Comencé a aceptar compromisos. Empecé a creer que el sistema era más fuerte que yo. Michael lo miró durante un largo momento, como si pudiera ver a través de él. ¿Entonces por qué estás aquí? Preguntó en voz baja. ¿Por qué huiste de Washington si no sentías que algo andaba mal? Vance se quedó sin respuesta. Esas 24 horas lejos de Washington, lejos del protocolo, lejos de la presión constante, ¿qué fueron? ¿Escapar? ¿O una búsqueda de algo perdido? No lo sé, respondió con sinceridad. Tal vez estaba buscando un recordatorio de quién era. ¿Quién debería ser? Mako se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Ni siquiera puedo odiarte. Porque veo que tú también estás roto. A su manera, en su propia jaula de oro, pero no menos roto que yo. Se volvió hacia Vance. ¿Qué vas a hacer a continuación? ¿Volverás a Washington y fingirás que no pasó nada? Vance no tuvo tiempo de responder. Su teléfono, que hasta entonces había mantenido apagado, de repente cobró vida, un segundo número de emergencia que solo conocían sus compañeros de trabajo más cercanos. Sí, respondió sin mirar a Mako. La voz de su asistente sonaba asustada. Señor vicepresidente, gracias a Dios. Hemos estado intentando comunicarnos con usted durante horas. Todo el servicio de seguridad te está buscando.
Los medios de comunicación empiezan a hacer preguntas. CNN está preparando una historia sobre su desaparición. Mark, interrumpió Vance. Estoy bien. Regresaré mañana por la mañana. Hasta entonces, no hay comentarios a la prensa. Pero, señor, el presidente. Hablaré yo mismo con el presidente, dijo Vance con firmeza. Y ahora necesito unas horas más sin supervisión. Es una orden, Mark. Apagó el teléfono y se volvió hacia Mako, quien lo miraba con una expresión ilegible. ¿Los deberes llaman? Preguntó Mako. Todavía no, respondió Vance. Tengo tiempo hasta la mañana. Caminó hasta la puerta. Vamos, dijo. Quiero mostrarte algo. Michael vaciló. ¿Dónde? Hay un lugar más que debo visitar. Y quiero que vengas conmigo. Middletown por la noche era una ciudad diferente. Calles vacías, luces tenues, raras ventanas que brillan amarillas. El coche de Ben se avanzó lentamente por las calles familiares hasta que se detuvo frente a un pequeño bar en las afueras de la ciudad. El letrero de neón de Joe's apenas parpadeaba en la oscuridad. ¿Por qué estamos aquí? Mako preguntó mientras salían del coche. Este lugar. Vance hizo una pausa por un segundo. Aquí se reúnen los lugareños. Obreros, mineros, veteranos. Este es el último refugio del antiguo Middletown. Entraron al bar y de inmediato los invadió una ola de sonidos, música de una vieja máquina de discos, el zumbido de una conversación, el ruido de las bolas de billar. El olor a cerveza, humo de cigarrillo y sudor creaban una atmósfera especial que no podía confundirse con ninguna otra. Vance se dirigió hacia el mostrador, tratando de permanecer en las sombras. Aquí, en ese ambiente, con ropa sencilla, sin guardias ni séquito, quizá no lo habrían reconocido. Él esperaba que así fuera. 2 cervezas, le dijo al camarero, un hombre de mediana edad con tatuajes en los brazos. El camarero asintió y le sirvió cerveza. Vance pagó y llevó a Michael a una mesa más alejada donde podían hablar sin gritar por encima de la música. Mi padre venía aquí todas las noches después del trabajo, dijo Vance, mirando a su alrededor. Al menos eso dijo la abuela. Él nos dejó cuando yo tenía 3 años, por eso apenas lo recuerdo. Michael tomó un sorbo de cerveza y estudió el rostro de Vance. ¿Te pareces a él? La abuela dijo que sí, respondió Vance. Pero creo que ella quería ver algo bueno en él. De hecho, era un borracho y golpeaba a mi madre. Ella empezó a tomar medicamentos para sobrellevar la situación. Y luego simplemente se fue. Una historia clásica de la degradación de la clase trabajadora. Dijo la última frase con amargura, como si citara a alguien. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Mako. Vance lo miró directamente a los ojos. Porque tienes derecho a saber quién soy realmente. No es un vicepresidente, no es un político, no es un autor de bestsellers, sino un chico de Middletown que estuvo a un pelo de convertirse en su padre. Michael se quedó en silencio, esperando que continuara. ¿Sabes por qué escribí ese libro? Continuó Vance. No hacerse famoso. No para construir una carrera política. Quería entender que salió mal. ¿Por qué lugares como Middletown empezaron a morir? ¿Por qué personas como mi padre se convierten en sombras de sí mismos? ¿Por qué nosotros, como nación, continuamos ignorando regiones enteras y sectores enteros de la población? ¿Y a qué conclusiones llegaste? Preguntó Mako. Vance tomó un sorbo de cerveza. Que todo es más complicado de lo que parece. Que no se puede culpar solo al sistema o solo a la responsabilidad personal. Que todos estamos enredados en una red de circunstancias, de historia, de elecciones. No terminó su pensamiento. Su atención se vio atraída por el ruido en el bar. Un grupo de jóvenes, claramente borrachos, rodearon a un anciano sentado solo. Oye, anciano, tienes el mejor asiento, dijo uno de ellos, poniendo su mano sobre el hombro del anciano visitante. Hace 20 años que estoy sentado aquí, hijo, respondió con calma, sin levantar la vista de su vaso. Bueno, los tiempos están cambiando, se rió el chico, intercambiando miradas con sus amigos.
Quizás sea hora de dar paso a los jóvenes. La atmósfera en el bar empezó a cambiar. Los habituales se tensaron, algunos se hicieron a un lado, otros, por el contrario, se acercaron. Vance se levantó sin pensar en las consecuencias. Vance, no lo hagas, dijo Michael en voz baja, intentando detenerlo. Si te reconocen. Pero Vance ya se dirigía al mostrador. Chicos, dijo acercándose al grupo, ¿por qué no buscáis otro lugar? La barra es grande. Los jóvenes se giraron y miraron con expresión evaluativa al nuevo participante en el conflicto. ¿Y tú quién eres? Preguntó el cabecilla, un tipo con la cabeza rapada y un tatuaje en el cuello. Solo un visitante, respondió Vance con calma. ¿Quién cree que se debe respetar a los mayores? El tipo dio un paso hacia él, claramente con la intención de intimidarlo. ¿En realidad? Y creo que deberías ocuparte de tus propios asuntos si no quieres problemas. Vance no se echó atrás. Años de lucha política le han enseñado a no mostrar miedo. Tal vez, dijo. Pero en mi ciudad era costumbre respetar a los mayores y no causar problemas en los bares. ¿Tu ciudad natal? El chico sonrió. ¿Y de qué tipo? Middletown, respondió Vance simplemente. Crecí aquí. Algo en su voz hizo que el niño mirara más de cerca su rostro. Y entonces sus ojos se abrieron en reconocimiento. Tu madre, dijo. Pero ese es el vicepresidente Vance. Un susurro recorrió el bar. La gente empezó a darse la vuelta y a estirar el cuello para ver mejor. Realmente es él, confirmó el camarero acercándose. J.D. Vance. Nuestro chico. Vance sintió que una ola de atención lo invadía. No había planeado revelar su identidad, pero ahora era demasiado tarde. Señor vicepresidente, el anciano se levantó de su asiento y extendió la mano. Roy Thompson. Trabajé con tu abuelo en la fábrica de acero. Vance le estrechó la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Un placer conocerle, señor Thompson. Ahora todo el bar estaba en movimiento. La gente se acercó, se presentó, le dio una palmadita en el hombro y le estrechó la mano. Alguien pidió un autógrafo en una servilleta. Alguien sugirió beber con su hombre en Washington. Los que iniciaron el conflicto se hicieron a un lado, claramente avergonzados de haber estado a punto de pelearse con el vicepresidente del país. Michael observó la escena desde su mesa, manteniéndose alejado de los focos. Vance lo miró a los ojos varias veces, intentando disculparse en silencio por la intrusión en su privacidad. Finalmente, el camarero levantó la mano para pedir silencio. Señor vicepresidente, dijo cuando el ruido se calmó un poco, ¿qué le trae a nuestro humilde bar? ¿Sin seguridad, sin séquito? Vance miró a su alrededor y vio los rostros que lo rodeaban. Rostros cansados, exhaustos y quemados por la vida de personas que siguieron luchando, a pesar de todo. El pueblo al que una vez juró representar en el poder. He vuelto a casa, respondió simplemente. Para recordar quién soy y de dónde vengo. ¿Y cuáles son tus impresiones? Preguntó alguien de la multitud. ¿Te gusta lo que ves? En esta pregunta no había agresión, solo amargura. Vance sintió que algo dentro de él se rompía. No, respondió él honestamente. No me gusta. La ciudad se está muriendo. La gente está sufriendo. Y yo, con todas mis fuerzas, no pude cambiar esto. Hubo silencio en el bar. Nadie esperaba una respuesta así de un político. ¿Entonces por qué estás aquí? Preguntó el anciano señor Thompson. Si no puedes cambiar nada. Vance miró a Michael, quien le devolvió la mirada. Los ojos del veterano sin hogar eran desafiantes. ¿Qué les va a decir, vicepresidente? Porque tengo que intentarlo de nuevo, dijo Vance, dirigiéndose a todos y a sí mismo al mismo tiempo. Porque no puedo rendirme, aunque parezca que el sistema es más fuerte que yo. ¿Por qué? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Porque le prometí a mi abuela que no olvidaría de dónde vengo. Y rompí esa promesa. Comencé a jugar según las reglas de Washington, a aceptar compromisos, a creer que los pequeños pasos son mejores que nada. ¿No es así? Preguntó alguien.
No, a menos que esos pequeños pasos conduzcan a un cambio real, respondió Vance. No si lugares como Middletown siguen muriendo y gente como... Miró a Mako, como nuestros veteranos, siguen mendigando en las calles. El bar volvió a quedar en silencio. Vance podía sentir su corazón latir. Acababa de pronunciar un discurso que, de haberse filtrado a la prensa, podría haberle costado la carrera. Un discurso que contradecía la línea oficial de la administración. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el camarero. Vance no tuvo tiempo de responder. La puerta del bar se abrió y 3 hombres de traje, con auriculares y caras preocupadas, irrumpieron en la habitación, agentes del servicio secreto. Señor vicepresidente, dijo uno de ellos, acercándose rápidamente a Vance. Necesitamos sacarte de aquí inmediatamente. La situación es insegura. Vance sintió que la irritación lo invadía. ¿Quién te ordenó encontrarme?, preguntó bruscamente. Di instrucciones claras de que quería estar solo. Asesor de Seguridad Nacional, señor, respondió el agente. Hay una situación que requiere su presencia en Washington. ¿Cuál es la situación? No estoy autorizado a discutir eso aquí, señor, dijo el agente, mirando fijamente al bar lleno de civiles. Vance se dio cuenta de que no tenía otra opción. Algo grave debió haber sucedido si lo buscaron con tanto celo. Se volvió hacia los clientes del bar. Lo siento mucho, dijo sinceramente. El deber llama. Pero te prometo que volveré. Y no solo aquí, en este bar. Volveré a mis raíces, a mis promesas. La gente lo miraba con una mezcla de sorpresa, incredulidad y quizás un poco de esperanza. Vance sabía que habían escuchado muchas promesas vacías de los políticos y sus palabras podían sonar igualmente vacías. Captó la atención de Mako, que estaba de pie a un lado, observando toda la escena. La pregunta estaba en sus ojos, ¿eso es todo? Señor, realmente tenemos que irnos, dijo el agente con urgencia. Un momento, respondió Vance y se dirigió hacia Mako. Estaban frente a frente. El vicepresidente de los Estados Unidos y el veterano sin hogar, 2 hombres reunidos por el destino al costado del camino. Tengo que irme, dijo Vance en voz baja. Lo sé, respondió Mako. El mundo no puede esperar a que el vicepresidente hable con una persona sin hogar. Este no es el final, Vance extendió su mano. Te encontraré. Mako miró la mano extendida. ¿Para qué?, preguntó. Conseguiste lo que querías. Me sumergí en la América real y me sentí nuevamente como un simple tipo de Middletown. Ahora regresas a tu torre de marfil. Esas palabras golpearon a Vance más fuerte que cualquier violencia física. Eso no es cierto, dijo bajando la mano. Y... Señor vicepresidente, lo interrumpió el agente. El avión está esperando. Vance echó una última mirada a Mako, luego se giró y permitió que los agentes lo sacaran del bar. Afuera nos esperaba un todoterreno blindado con luces intermitentes. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, preguntó Vance mientras se ponía en camino. Al aeropuerto de Denton, señor, respondió el agente. El Air Force Two está listo para despegar. Vance asintió y se giró hacia la ventana. Las calles oscuras de Middletown, la ciudad de su infancia, la ciudad que abandonaba nuevamente, pasaban flotando. Pero esta vez algo era diferente. Había un fuego ardiendo en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. El fuego de la determinación, la ira, la esperanza, todo junto. De repente se enderezó. Detén el coche, ordenó. Señor. El agente se giró sorprendido. Dije que pares el auto. Repitió Vance con tanta fuerza que el agente instintivamente obedeció y le hizo una señal al conductor. El todoterreno se detuvo en una calle tranquila. Vance abrió la puerta. Señor, ¿qué está haciendo?, preguntó ansiosamente el agente. Tengo asuntos pendientes, respondió Vance. Vuelvo en una hora. Espérame aquí. Señor vicepresidente, no puedo permitirle. Es una orden, espetó Vance. Una hora. Sin esperar objeciones, cerró la puerta de un portazo y caminó rápidamente de regreso al bar.
No sabía si Michael todavía estaría allí, pero tenía que intentarlo. El bar estaba medio vacío. Muchos visitantes se marcharon después de que él se fue, probablemente para contarles a sus amigos y familiares sobre su encuentro con el vicepresidente. Claro, Michael estaba allí, sentado en la misma mesa, mirando fijamente su vaso de cerveza. Vance se acercó y se sentó frente a nosotros. Michael miró hacia arriba, con sorpresa en sus ojos. «Has vuelto», afirmó. «Prometí que este no era el final», respondió Vance. Michael lo miró como si buscara señales de insinceridad. «¿Qué quieres de mí, Vance?», preguntó directamente. «Te di todo lo que buscabas, una visión de la verdadera América. Te mostré cómo vive la gente como yo. ¿Qué otra cosa?». Vance se inclinó hacia adelante. «Quiero que vengas a Washington conmigo», dijo. Washington los recibió con una ligera lluvia y un cielo gris, como si reflejara el estado interior de Vance. El Air Force aterrizó en la base aérea Andrews a las 6:00 am. Coches negros y agentes del servicio secreto con caras sombrías ya los estaban esperando en la pista. Michael miró por la ventana, su rostro inexpresivo pero sus manos agarradas a los apoyabrazos delataban su tensión. Su vida había dado un vuelco en las últimas 12 horas. Por la tarde mendigaba al costado del camino y por la mañana bajaba las escaleras del avión del vicepresidente de Estados Unidos. ¿Listo?, preguntó Vance, levantándose de su silla. Michael asintió en silencio. No había nada de qué hablar, todo ya se había dicho esa noche en el bar de Middletown cuando llegaron a un acuerdo que podría costarle a Vance su carrera política y a Michael los últimos vestigios del anonimato. Bajaron por la pasarela bajo la lluvia lloviznosa. Vance caminaba hacia adelante, con los hombros erguidos, como si se estuviera preparando para la batalla. Michael lo siguió, todavía vistiendo su vieja chaqueta militar y cargando una mochila militar, una vista que hizo que los agentes del servicio secreto intercambiaran miradas perplejas. «Señor vicepresidente», lo saludó el agente de mayor edad. «El coche está listo. El presidente Trump lo espera en la oficina oval en 1 hora». «Gracias, Johnson», respondió Vance, señalando a Michael. «Este es Michael Raines, mi nuevo asesor especial. Él estará conmigo en la reunión». El agente se estremeció levemente, pero mantuvo una expresión profesional en su rostro. «Sí, señor. Necesitamos conseguirle un pase y pasar por seguridad». «Manos a la obra inmediatamente», ordenó Vance. «Mientras tanto, nos vamos a mi residencia. El señor Raines necesita prepararse para la reunión». De camino a Washington, Michael permaneció en silencio, mirando por la ventana la ciudad que pasaba y que en su interior rara vez veía mendigos y personas sin hogar, solo turistas, políticos y lopistas. Dos mundos, dos Américas, divididas por un muro invisible. «¿En qué estás pensando?», preguntó Vance, rompiendo el silencio. Michael se giró para mirarlo. «Probablemente estás cometiendo el mayor error de tu vida», respondió con sinceridad. «Trump te manchará en la pared por esto». Vance se permitió una leve sonrisa. «Tal vez. Pero ¿sabes qué? Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de sopesar cada palabra, cada acción, pensar en las consecuencias políticas». Miró por la ventana los monumentos y edificios, símbolos del poder que representaba. «Mi abuela solía decir, si no estás dispuesto a luchar por lo que crees, entonces ni siquiera empieces». Me tomó mucho tiempo olvidar estas palabras. Llegaron a la residencia vicepresidencial ubicada en los terrenos del Observatorio Naval, una majestuosa mansión que ha servido como hogar de los vicepresidentes desde 1974. El contraste entre el lujoso edificio y la desaliñada figura de Michael no podría haber sido más sorprendente. Los ayudantes y el personal de la residencia hicieron fila para saludar al vicepresidente, pero cuando vieron a su compañero, sus rostros mostraron una sorpresa mal disimulada. «Mark», le dijo Vance a su asistente principal, «este es Michael Raines, mi nuevo asesor especial en asuntos de veteranos. Necesita un traje para reunirse con el presidente, así como todo lo necesario para vivir aquí».
Mark Pearson, un graduado de Princeton de 35 años que ha participado en 2 campañas presidenciales, siempre se ha enorgullecido de su capacidad de mantener la calma en cualquier situación. Pero ahora estaba claramente confundido. Señor, hizo una pausa, mirando de Vance a Michael y viceversa. Ciertamente. Me encargaré de ello inmediatamente. Pero necesito discutir algunos asuntos urgentes contigo. Solo. Hasta luego, Mark, dijo Vance con firmeza. La prioridad ahora es preparar la reunión con el presidente. Se volvió hacia Michael. Ve con Mark. Él se encargará de todo. Nos reuniremos aquí en 40 minutos y juntos iremos a la Casa Blanca. Michael vaciló, claramente sintiéndose fuera de lugar en ese entorno. ¿Está seguro de que me necesitan en esta reunión?, preguntó en voz baja. Por supuesto, respondió Vance. Tú eres la parte central de lo que voy a proponer. Después de que Michael se fue con Mark, Vance se dirigió a su oficina. Necesitaba prepararse para lo que podría ser la conversación más importante y peligrosa de su carrera política. Se sentó a la mesa y abrió su computadora portátil, con la intención de escribir el esquema de su discurso, pero las palabras no le salían. En cambio, sus pensamientos regresaron a las últimas 24 horas, a la imagen de Michael de pie junto a la carretera con la mano extendida, a la fábrica de acero abandonada, a los rostros tensos de los clientes del bar. Detrás de estas imágenes había una verdad más profunda, la verdad de un país dividido no solo políticamente, sino también económica, social y culturalmente. Un país que ha perdido algo importante en su búsqueda de liderazgo mundial. El teléfono que estaba sobre la mesa sonó y lo sacó de su ensoñación. Sí, respondió. Señor vicepresidente, se escuchó la voz del secretario, el jefe del Estado Mayor Conjunto está en la línea. Él dice que es urgente. Vance frunció el ceño. Generalmente el presidente solo se ponía en contacto con él en caso de una crisis grave. Conéctame. Tras un breve saludo, el general Martins pasó al tema. Señor vicepresidente, tenemos información confirmada sobre un ataque terrorista que se está preparando en territorio estadounidense. Un grupo vinculado a ISIS está planeando un ataque en una metrópolis de la costa este. Aún se están ultimando los detalles, pero el presidente Trump ya ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Se le espera en la sala de situaciones en 30 minutos. Estaré allí, respondió Vance brevemente y colgó. Sus planes cambiaron dramáticamente. Ya no se hablaba de iniciativas políticas, sino de seguridad nacional. Pero esto no significaba que renunciara a sus intenciones. Más bien, el contexto los hizo aún más relevantes. Cogió el teléfono y marcó el número interno. Mark, cambia tus planes. Michael y yo vamos a la Casa Blanca inmediatamente. Y sí, él todavía viene conmigo. 20 minutos después, una limusina negra con las banderas del vicepresidente llegó al recinto de la Casa Blanca. Vance y Michael, vestidos con un traje ajustado a toda prisa, pasaron por seguridad. Michael, a quien se le había otorgado un pase temporal de seguridad de alto nivel por orden personal del vicepresidente, atrajo miradas de sorpresa del personal de la Casa Blanca. ¿Está seguro de que debería estar aquí?, preguntó por enésima vez mientras caminaban por el corredor histórico hacia el ala oeste. Más que eso, respondió Vance. Especialmente ahora. Fueron recibidos en la entrada de la sala de situaciones por el asesor de seguridad nacional del presidente, John Bolton. Señor vicepresidente, saludó, y luego su mirada se posó en Michael. ¿Y esto? Mi asesor especial, Michael Raines, lo presentó Vance. Tiene la mayor autorización. Bolton claramente quería objetar, pero no hubo tiempo. Él asintió y abrió la puerta de la sala de situaciones. En el interior ya estaban reunidas figuras clave de la administración, el presidente Trump, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el director del FBI, el director de la CIA y otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Todas las miradas se dirigieron hacia el nuevo vicepresidente y su inusual acompañante. El presidente Trump, con su característico peinado y expresión decidida, se sentó derecho en su silla.
Dijo, usando un tono informal, me alegro de que hayas llegado tan rápido. Tenemos una situación grave. Su mirada se posó en Michael y se quedó en silencio. ¿Y este quién es? Había una sorpresa no disimulada en su voz. Michael Rains, mi nuevo asesor especial, presentó Vance, haciéndole un gesto a Michael para que se sentara a su lado. Veterano de Afganistán con 3 despliegues. Estoy seguro de que su experiencia puede ser útil en el contexto del debate de hoy. Un susurro recorrió la habitación. La apariencia de Michael, a pesar de su nuevo traje, delataba que era un hombre que recientemente había estado viviendo en las calles. Su pelo largo, su barba y sus manos callosas contrastaban marcadamente con las figuras bien cuidadas de políticos y generales. Está bien, dijo Trump, mirando atentamente a Michael. Me gustan los veteranos. La mejor gente de América. Pero eso lo discutiremos más adelante. Ahora tenemos una pregunta más urgente. La siguiente hora transcurrió en una intensa discusión. Los servicios de inteligencia recibieron información sobre un posible ataque terrorista en una de las 3 megaciudades de la costa este, Nueva York, Washington o Boston. Se cree que un grupo de militantes que habían sido entrenados en campos de entrenamiento de ISIS en Siria ya estaban en Estados Unidos. Hemos elevado el nivel de amenaza terrorista a rojo, informó el director del FBI. Se ha reforzado la seguridad en las instalaciones clave y se están realizando inspecciones en los centros de transporte. ¿Qué tal una respuesta militar? ¿Qué piensas?, preguntó Trump, dirigiéndose al jefe del Estado Mayor Conjunto. Nos estamos preparando para atacar los campos de entrenamiento en Siria, respondió el general Martins. Estamos esperando su orden, señor. Vance observó la discusión en silencio. Se dio cuenta de que Michael también escuchaba atentamente, frunciendo el ceño a veces, pero sin interferir. ¿Qué sabemos sobre los motivos de este grupo?, preguntó finalmente Vance. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos objetivos? El director de la CIA se encogió de hombros. Son motivaciones islamistas típicas, señor vicepresidente. Odio al estilo de vida occidental, deseo de establecer un califato, venganza por nuestras operaciones en el Medio Oriente. Eso es demasiado simplista, intervino de repente Michael, provocando que todos se volvieran a mirarlo. ISIS no es una organización monolítica con una única ideología. Diferentes células tienen diferentes motivaciones. ¿Y cómo sabe usted eso, señor?, preguntó el secretario de Estado con un desdén apenas disimulado. Raines, respondió Michael, sin inmutarse. Pasé 3 periodos en Afganistán como parte de las fuerzas especiales. Trabajamos con la población local y estudiamos la estructura de las organizaciones terroristas. Se volvió hacia el director de la CIA. ¿Qué sabes del líder de esta célula en particular? El director de la CIA, visiblemente sorprendido por la pregunta directa del asesor desconocido, hizo una pausa y luego respondió. Abu Hamza al-Nabi. Un argelino que se unió a ISIS en 2018 y fue entrenado en Siria. Conocido por su brutalidad incluso para los estándares de ISIS. Michael asintió. Argelino, pensó. ¿Has comprobado sus conexiones con organizaciones de veteranos estadounidenses? Hubo silencio en la habitación. ¿Para qué?, preguntó el director del FBI frunciendo el ceño. Porque en los últimos años, ISIS ha estado reclutando activamente a veteranos estadounidenses desilusionados, explicó Michael. Especialmente aquellos que sufren de trastorno de estrés postraumático, TEPT, no reciben atención médica adecuada y terminan en la calle. Conozco personalmente a 3 tipos que recibieron ofertas similares. Esta información provocó una ola de susurros en la sala. Trump se inclinó hacia adelante y su mirada se volvió más atenta. ¿Estás diciendo que nuestros veteranos pueden cooperar con terroristas?, preguntó directamente. No todos, por supuesto, respondió Michael. Pero algunos, los más desesperados, los más abandonados por el sistema, sí, se convierten en blancos fáciles para el reclutamiento. Se les ofrece un propósito, hermandad, dinero, todo lo que perdieron cuando regresaron a casa.
Vance observó con orgullo cómo Mako, a pesar de su apariencia y falta de educación formal, demostraba una profunda comprensión del problema del terrorismo. Eso es, muy interesante, dijo Trump, intercambiando miradas con el director del FBI. Siempre he dicho que debemos cuidar mejor a nuestros veteranos. Mejor que cualquier administración anterior a la nuestra. Y lo hacemos. Pero obviamente no es suficiente. La discusión continuó, pero ahora se escuchaba a Mako con más atención. No dijo mucho, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron precisas, basadas en experiencias reales más que en especulaciones teóricas. Después de 2 horas de intenso debate, Trump lo resumió. Estamos reforzando las medidas de seguridad en 3 objetivos potenciales. Estamos preparando ataques poderosos, los más poderosos, contra los campos de entrenamiento en Siria. Y, señaló con el dedo en dirección a Mako, estamos buscando posibles conexiones con organizaciones de veteranos. Buen trabajo a todos. Cuando terminó la reunión, Trump pidió a Vance y Mako que se quedaran. El resto de los miembros del consejo se marcharon, dejando a los 3 solos. Entonces, JD, comenzó Trump cuando estaban solos, ¿de dónde salió este tipo? Conozco a todos tus asesores, pero a él lo veo por primera vez. Vance se enderezó, listo para esta conversación. Lo conocí ayer, señor presidente, durante mi viaje a Ohio. No hay seguridad, señaló Trump. El servicio de seguridad estaba en pánico. Yo también, por cierto. Creí que te habían secuestrado los demócratas. A pesar del tono de broma. Había una nota de irritación en su voz. Necesitaba tiempo a solas con mis pensamientos, explicó Vance. Volver a las raíces, ver cómo vive la gente corriente. ¿Y cómo viven? Preguntó Trump, volviendo su mirada hacia Mako. A juzgar por su aspecto, señor Raines, no muy bien. Mako no se inmutó ante la intensa mirada del presidente. No soy un caso típico, señor presidente, respondió. Pero sí, muchos veteranos lo tienen difícil. El sistema de apoyo es demasiado burocrático y lento para responder a las necesidades reales. Trump asintió, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Prometí cuidar mejor a los veteranos que cualquier presidente antes que yo. Y hicimos mucho. Ley de elección de veteranos, mayor financiación. Pero obviamente esto no es suficiente. Se volvió hacia Vance. ¿Quieres que este hombre sea tu consejero? ¿El hombre que recogiste al costado del camino? Sí, señor presidente, respondió Vance con firmeza. Mako tiene una experiencia y una comprensión únicas de los problemas que enfrentan los veteranos. Como vieron en la reunión, su conocimiento puede ser invaluable para nuestra administración. Trump los miró a ambos durante un largo momento y luego, de repente, golpeó la mesa con la mano. Me gusta. Dijo. Esto es exactamente lo que necesita nuestra administración. Personas reales con experiencias reales. No estos graduados de la Ivy League que nunca han visto el verdadero Estados Unidos. Vance y Michael intercambiaron miradas de sorpresa. Pero, continuó Trump levantando el dedo, quiero una auditoría completa. FBI, archivos militares, registros médicos. Todo debe ser perfecto. No hay esqueletos en el armario que puedan avergonzar a la administración. Por supuesto, señor presidente, convino Vance. Y una cosa más, Trump miró directamente a Michael, quiero que te cortes el pelo y te afeites. La Casa Blanca tiene estándares. Michael involuntariamente se tocó la barba. Sí, señor. Está bien, dijo Trump, poniéndose de pie, señalando que la conversación había terminado. JD, quiero que hagas una conferencia de prensa. Hoy. Anuncian una nueva iniciativa para apoyar a los veteranos. Presenta a tu nuevo asesor. Demostremos a Estados Unidos que nos preocupamos por aquellos que lucharon por nuestro país. Vance no podía creer lo que oía. Esperaba resistencia, largos debates y maniobras políticas. Pero Trump, con su característica imprevisibilidad, apoyó plenamente su iniciativa. Gracias, señor presidente, dijo. No te defraudaremos.
Será mejor que no me decepciones, respondió Trump con cara seria, para luego sonreír de repente. Eso sería un gran movimiento. Los demócratas nunca esperaron que realmente nos preocupáramos por los estadounidenses comunes. Esto les quitará mucho terreno a sus candidatos en las próximas elecciones. Cuando salieron de la sala de situaciones, Michael parecía aturdido. ¿Qué fue eso?, preguntó cuando ya no podían oírnos. ¿Realmente estuvo de acuerdo? ¿Así de simple? Nunca es fácil con Trump, respondió Vance. Pero sí, aceptó. Y esto nos da la oportunidad de realmente hacer una diferencia. Se dirigieron al ala oeste, donde se encontraba la oficina del vicepresidente. En el camino, Vance notó que el personal de la Casa Blanca lanzaba miradas curiosas a Michael, pero ahora había menos desdén en esas miradas y más curiosidad. Probablemente ya se ha difundido la noticia de su aparición en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Mark los estaba esperando en la oficina, agitado y claramente infeliz. Señor vicepresidente, comenzó, la prensa ya recibió información de que usted desapareció ayer sin protección. CNN está preparando el material. Necesitamos preparar una declaración urgentemente. Tengo una idea mejor, respondió Vance. Realizaremos una conferencia de prensa. En 2 horas, en el Jardín de las Rosas. Por orden del presidente Trump. Hablaré personalmente con la prensa. Mark parecía aturdido. Señor, esto es inusual. No solemos hacer anuncios como este sin una preparación cuidadosa. Los tiempos están cambiando, Mark. Dijo Vance. Reúne un equipo. Necesitamos preparar una declaración. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una preparación febril. Vance y Michael, encerrados en la oficina, discutieron los puntos principales del programa. Michael, a pesar de su falta de experiencia política, demostró ser sorprendentemente perspicaz y práctico. Necesitamos reducir el tiempo de espera para recibir atención médica, dijo. Ahora un veterano puede esperar meses para recibir el tratamiento necesario. Durante este tiempo, muchas personas se desmoronan, comienzan a beber y a consumir drogas. Esto requerirá financiación adicional, señaló Vance, tomando notas. El Congreso resistirá. Entonces tenemos que mostrarles que esto no es solo una cuestión humanitaria, sino una cuestión de seguridad nacional, respondió Michael. Como vimos en la reunión de hoy, los veteranos descontentos pueden convertirse en objetivos del reclutamiento terrorista. Esto constituye una amenaza directa a la seguridad del país. Vance lo miró con nuevo respeto. Aprendes rápidamente los juegos políticos. Solo digo la verdad, dijo Michael encogiéndose de hombros. Y si coincide con rédito político, mucho mejor. A las 2 de la tarde, el jardín de rosas de la Casa Blanca se llenó de periodistas. Los rumores sobre la repentina desaparición del vicepresidente y su conferencia de prensa de emergencia se difundieron rápidamente. Todos los principales canales de televisión transmiten en vivo. Michael, vestido con un traje nuevo, con el pelo cortado y la barba perfectamente recortada, estaba detrás del podio, ajustándose nerviosamente la corbata. A su lado estaba Mark, quien 1 hora antes le había dado un curso intensivo sobre cómo comunicarse con la prensa. Recuerda, le dijo a Michael, nada de declaraciones duras. Ningún detalle sobre tu pasado sin mi consentimiento. Si no sabe qué responder, diga que volverá a esta pregunta más tarde. Michael asintió, pero había dudas en sus ojos. Era un soldado acostumbrado a hablar con franqueza, no un político que evitaba magistralmente las respuestas. Vance subió al podio y el ruido de voces se apagó instantáneamente. Parecía confiado, su voz era firme cuando comenzó a hablar. Damas y caballeros, gracias por venir. Ayer tomé la decisión de pasar el día libre de protocolo, libre de seguridad, lejos de Washington. Regresé a mi ciudad natal en Ohio para ver cómo es el verdadero Estados Unidos. Y lo que vi me hizo reconsiderar muchas de las prioridades de nuestra administración. Hizo una pausa y miró a los periodistas. Bajo la dirección del presidente Trump, estoy anunciando el lanzamiento de un nuevo programa de apoyo a los veteranos, American Renaissance.
Este programa abordará los problemas reales que enfrentan nuestros miembros del servicio después de regresar del servicio, acceso a atención médica, apoyo psicológico, empleo y vivienda. Los periodistas comenzaron a tomar notas, las cámaras se acercaron al podio. Pero lo más importante, continuó Vance, es que este programa no se guiará por modelos teóricos, sino por la experiencia real de quienes han pasado por el sistema y conocen sus deficiencias desde dentro. Me complace presentarles a mi nuevo asesor especial para asuntos de veteranos, Michael Rains. Hizo un gesto para que Michael subiera al podio. Mientras estaba a su lado, un susurro recorrió la multitud de periodistas. Incluso con su nuevo traje, Michael no parecía un típico funcionario de Washington. Sus ojos mostraban el cansancio de un hombre que había visto una guerra real, no batallas burocráticas. El señor Raines es un veterano de la guerra de Afganistán que ganó el corazón púrpura, lo presentó Vance. Cumplió 3 periodos de servicio como parte de las fuerzas especiales. Y lo más importante para nuestra misión, él sabe lo que es volver a casa y descubrir que tu país no está preparado para tu regreso. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, percibiendo una historia inusual. Diles, Michael, dijo Vance en voz baja, diles dónde te encontré ayer. Michael hizo una pausa por un segundo y luego dio un paso hacia el micrófono. Su voz era ronca, poco acostumbrada a hablar en público, pero tenía la fuerza de un hombre que ya no temía la verdad. Ayer por la mañana estaba parado al costado de la carretera en Ohio pidiendo limosna, dijo sin rodeos. Yo, un veterano de 3 despliegues y receptor de la medalla Corazón Púrpura, pedía a los autos que pasaban $1 para comida. Un silencio de sorpresa cayó sobre la habitación. Los fotógrafos hacían clic frenéticamente en los obturadores de sus cámaras. El vicepresidente Vance fue la única persona que se detuvo y me miró a los ojos. No como un problema, no como una estadística, sino como una persona. Él preguntó mi nombre. Él escuchó mi historia. Michael hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Le hablé de mis amigos que no esperaron ayuda y se suicidaron. En un sistema que obliga a los veteranos a esperar meses para recibir el tratamiento que necesitan. Sobre lo fácil que es perderlo todo, el trabajo, la familia, el hogar, cuando te persiguen los demonios de la guerra y tu país te da la espalda. No había ninguna acusación en su voz, solo una declaración de hechos, y eso hizo que sus palabras fueran aún más poderosas. Ahora el vicepresidente me ha invitado a ser su asesor. Para ser honesto, pensé que estaba loco, risas nerviosas recorrieron la habitación. Pero luego me di cuenta, ¿quién puede hablar mejor de los problemas de los veteranos que una persona que ha pasado por todo este demonios? ¿Quién mejor para señalar los agujeros del sistema que alguien que ha caído por ellos hasta el fondo? Michael se enderezó y su voz se hizo más fuerte. Esta mañana asistí a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Y sabéis qué aprendí allí? Que las organizaciones terroristas están reclutando activamente a veteranos estadounidenses desilusionados. Personas que estaban dispuestas a morir por su país y ahora se sienten traicionadas por él. Un susurro recorrió la habitación. Esta información no estaba destinada a ser divulgada al público. Vance se tensó, pero no interrumpió a Michael. Prometió no interferir, prometió dejarle decir la verdad, sin importar lo inconveniente que pudiera ser. No es solo una cuestión de justicia o gratitud, continuó Michael. Es una cuestión de seguridad nacional. Cada veterano que perdemos por suicidio, drogas o falta de vivienda no es solo una tragedia humana, sino también una amenaza potencial. Se volvió hacia Vance. El vicepresidente Vance me dio una segunda oportunidad. Y a través de este programa, queremos dar una segunda oportunidad a miles de otros veteranos en todo el país. Vance se acercó nuevamente al micrófono. El programa Renacimiento Americano comenzará de inmediato. Crearemos una red de centros de respuesta rápida en todo el país donde los veteranos puedan recibir asistencia médica, psicológica y social sin largas esperas ni trámites burocráticos. Lanzaremos programas de empleo y vivienda. Y lo más importante, escucharemos las voces de veteranos como Michael para entender lo que realmente se necesita para su reintegración a la sociedad. Señor vicepresidente, gritó un periodista desde la primera fila.
¿Esta iniciativa fue pactada con el presidente Trump? Sí, respondió Vance con firmeza. El presidente apoya plenamente este programa y sus objetivos. ¿Y la financiación?, preguntó otro reportero. El Congreso ya aprobó el presupuesto para el año en curso. Redistribuiremos los fondos dentro del presupuesto existente, respondió Vance. Si se necesita financiación adicional, haremos la solicitud correspondiente al Congreso. Creo que cuidar a nuestros veteranos es un tema que puede unir a ambas partes. Señor Raimes, gritó el periodista de pelo rojo brillante. Mencionaste que estabas rogando. ¿Nos puedes contar cómo llegaste a esta situación? Michael miró a Vance, quien asintió. Después de mi tercer despliegue en Afganistán, me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, TEP, comenzó Mako. Esperé 6 meses para conseguir una consulta con un especialista. En ese momento, ya estaba tratando mis propios problemas, primero con alcohol y luego con opioides recetados por un médico. Perdí mi trabajo, mi esposa se fue y se llevó a nuestra hija. El banco se quedó con la casa. Una historia clásica para muchos veteranos. Su franqueza silenció a los periodistas. Pero no quiero que escribas sobre mí, continuó. Escribe sobre los miles de otros McLaurens en todo el país. Sobre los chicos que todavía duermen bajo los puentes mientras Washington habla de lo mucho que los aprecia. En ese momento, las puertas del jardín de rosas se abrieron y apareció el presidente Trump, acompañado de asistentes y agentes del servicio secreto. Los periodistas se pusieron de pie de un salto y las cámaras se giraron en su dirección. Vance parecía sorprendido, la presencia del presidente no estaba planeada. Michael se tensó, sin saber qué esperar. Trump caminó hacia el podio e hizo un gesto para que Vance y Michael se quedaran allí. Escuché que algo importante estaba sucediendo aquí y decidí participar, dijo con su sonrisa característica. El vicepresidente Vance está haciendo una gran cosa, una gran cosa. Nuestros veteranos merecen lo mejor y les daremos lo mejor. Puso su mano sobre el hombro de Michael. Este hombre es un verdadero héroe. Y lo que dijo es una vergüenza para nuestro país. Arreglaremos esto, te lo prometo. Nadie cuidará mejor de los veteranos que nuestra administración. Trump se volvió hacia las cámaras. El programa Renacimiento Americano será la mayor iniciativa de apoyo a los veteranos en la historia de nuestro país. Y Michael Raimes, que ayer estaba sin hogar, está aquí en la Casa Blanca hoy y nos va a ayudar a hacerlo. Esto es la verdadera historia estadounidense. El presidente habló durante varios minutos más, elogiando la iniciativa y reiterando su compromiso con el cuidado de los veteranos. Luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció, dejando atrás a los periodistas atónitos y a un Michael aún más atónito. Cuando terminó la conferencia de prensa y regresaron a la oficina del vicepresidente, Michael se desplomó en una silla. ¿Qué fue eso?, preguntó aflojándose la corbata. ¿Trump realmente nos apoya o fue solo un espectáculo? Vance se sentó frente a él. Con Trump nunca se sabe. Pero ahora no importa. Él apoyó públicamente el programa y ahora podemos actuar. Michael meneó la cabeza, todavía sin creer lo que estaba pasando. Hace 24 horas me encontraba al costado del camino, con la esperanza de juntar suficiente dinero para pasar una noche de alojamiento y comida. Y ahora estoy sentado en la Casa Blanca después de una conferencia de prensa con el presidente de Estados Unidos. Esto es una especie de locura. No es locura, replicó Vance. Esta es una oportunidad para cambiar algo. Y no nos lo perderemos. En ese momento, Mark entró corriendo a la oficina agitando una tableta. Señor, no lo va a creer. Los teléfonos no paran de sonar. Todos los canales están transmitiendo su conferencia de prensa. El hashtag #American Renaissance ya es tendencia en las redes sociales. Y lo más importante es que las organizaciones de veteranos de todo el país están expresando su apoyo a la iniciativa. Quieren participar, quieren ayudar. Vance sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Esto es solo el comienzo, Mark. Ahora tenemos mucho trabajo por hacer. Comience a formar un equipo,
los mejores especialistas en los campos de la medicina, la psicología y el trabajo social. Y no olvidemos incluir a los propios veteranos. No solo como consultores, sino como participantes clave en el proceso. Ya estamos trabajando en ello, señor, respondió Mark, mirando a Michael con nuevo respeto. Y, señor Raines, lo que usted dijo en la conferencia de prensa fue muy contundente. Muy honesto. Después de que Mark se fue, Vance y Michael se quedaron solos. Afuera estaba oscureciendo, el día que había comenzado en la base militar de Andrews estaba llegando a su fin. ¿Y ahora qué? Preguntó Michael, mirando por la ventana la majestuosa vista de Washington. ¿Cuánto durará el entusiasmo de Trump? ¿Hasta cuándo los periodistas seguirán interesados en un veterano sin hogar que se convirtió en asesor del vicepresidente? Vance se acercó y se paró junto a él en la ventana. No lo sé, respondió con sinceridad. La política es impredecible, especialmente con un presidente como Trump. Mañana podría estallar un nuevo escándalo, una nueva crisis y todo el mundo se olvidará de nuestra iniciativa. O, por el contrario, el programa podría convertirse en el proyecto estrella de la administración. Puso su mano sobre el hombro de Mako. Pero no importa. Incluso si logramos ayudar a que un solo veterano no termine al costado del camino donde te conocí ayer, eso ya será una victoria. Michael asintió y luego sacó una fotografía hecha jirones del bolsillo de su chaqueta. Mi hija, dijo, mostrándole la foto a Gwen's. Samantha. Ella tiene 8 años. No la he visto desde hace más de un año. Hermoso, sonrió Vance. Se parece a ti. ¿Crees? La voz de Mako vaciló, que ahora que no soy un indigente ni un drogadicto, ¿su madre me dejará verla? Vance miró la foto y luego a Mako. Haré todo lo que esté en mi poder para que esto suceda, afirmó con firmeza. Es una promesa. El teléfono sobre la mesa volvió a sonar. Vance respondió, escuchó a la persona que llamaba y colgó. Me lo acaban de decir, dijo. El FBI ha arrestado a 3 sospechosos en Boston. Se cree que están vinculados a la célula de ISIS que se discutió en la reunión. ¿Y sabes qué? Uno de ellos es un exmarine y veterano de Irak. Michael cerró los ojos, aceptando esta difícil noticia. Entonces tenía razón, dijo en voz baja. Sí, Vance se acercó a la mesa y comenzó a recoger papeles. Y esto hace que nuestra misión sea aún más importante. Regresaremos a la sala de situaciones en 1 hora. Tenemos una larga noche por delante. ¿Nosotros? Michael preguntó de nuevo. ¿Estás seguro de que debería estar allí? Por supuesto, respondió Vance con firmeza. Esto ya no es un movimiento político, Mako. Esto es lo que debemos hacer, por el país, por los veteranos, por nosotros mismos. Salieron de la oficina y caminaron por el pasillo de la Casa Blanca. Los agentes del servicio secreto los siguieron a una distancia respetuosa. El personal asintió respetuosamente y algunos se acercaron para presentarse y expresar su apoyo. Es una sensación extraña, señaló Mako. Ayer nadie me miraba, pero hoy todos quieren estrecharme la mano. Acostúmbrate, se rió Vance. Siempre es así en Washington. El poder y la influencia cambian la actitud de las personas instantáneamente. Mientras salían, en dirección al ala oeste, el cielo del atardecer sobre Washington se tornó carmesí y dorado. La cúpula del Capitolio brilló como un faro, guiando a la nación a través de los mares turbulentos de la política moderna. Michael se detuvo por un momento, mirando la vista. Sabes, dijo en voz baja, cuando regresé de Afganistán, dejé de creer en este país. Dejé de creer en grandes palabras sobre la libertad, la democracia y el sueño americano. En ellos solo vi propaganda vacía. Se volvió hacia Vance. Pero hoy estoy casi listo para volver a creer. Creemos que podemos ser mejores. Que podemos arreglar lo que está roto. Vance asintió y sintió que un fuego largamente olvidado se encendía en su pecho. El fuego que sintió cuando recién empezaba en la política, cuando creyó que podía cambiar el mundo para mejor. Podemos, dijo con firmeza. Y lo haremos. Paso a paso, día a día. A partir de hoy.
Continuaron hacia la sala de situaciones, dos personas que el destino había reunido al costado de la carretera en Ohio. El vicepresidente de los Estados Unidos y un veterano sin hogar que se convirtió en su asesor. Dos estadounidenses que decidieron luchar por el país en el que todavía creían, pase lo que pase. Y en algún lugar de esa misma gasolinera en Ohio donde comenzó esta historia, otro veterano estaba con un cartel de cartón, pidiendo limosna a los autos que pasaban. Sin saber aún que a partir de mañana su vida, como la de miles de personas como él, podría empezar a cambiar. Gracias al dólar que el vicepresidente Vance no le dio al indigente Michael, ofreciéndole en cambio algo mucho más grande, una oportunidad de cambiar el sistema desde adentro.